Es en serio, un honor, un placer poder estar aquí otra vez con ustedes y sobre todo hablando de un tema tan importante como como el matrimonio. Me llama mucho la atención que el nombre de la serie es Vida en el Espíritu. Y a pesar de que estamos hablando de vida en el Espíritu, uno de los temas es el matrimonio. El último himno que cantamos, y más precisamente la última estrofa, dice: Santo Consolador, lléname de virtud, vida del cielo gozaré, andando en tu plenitud. Es como si estuviéramos cantando: Señor, ayúdame a vivir en el Espíritu, porque cuando lo haga, andaré en tu plenitud y podré gozar verdaderamente la vida. Quisiera orar antes de empezar. Señor y Dios, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por tu misericordia, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por permitirnos congregarnos en pos de ti. Gracias, Señor, por haber permitido, Señor, que en nuestros corazones albergáramos la fe que tu Espíritu da, Señor. Albergáramos tu don y hoy podamos, Señor, reconocerte a ti, Señor, como nuestro Dios, como nuestro soberano Dios, como aquel, Señor, que tiene todo el derecho de guiar nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que fielmente lo has hecho a través de tu palabra. Permítenos en esta mañana estudiar tu palabra, exponerla adecuadamente, Señor, y que tu Espíritu, Señor, obre en nuestros corazones, guiándonos a hacer tu voluntad. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en una sociedad, en una época bastante particular. Hoy en día las noticias y sobre todo las redes sociales se inundan con ataques sistemáticos a la familia. No es raro que hoy en día vivamos la llamada ideología de género, que no es más que un ataque al establecimiento que Dios ha ordenado referente a la familia, referente al matrimonio incluso. Ayer veía la noticia de un hombre que en su juventud consideró que él era una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Y debido a esa discrepancia entre lo que subjetivamente él pensaba y lo que objetivamente él es, decidió hacerse una operación para cambio de sexo. Luego de esta operación y luego de someterse a un tratamiento hormonal, este hombre lucía como una mujer. Y ya luciendo como una mujer se dio cuenta que le gustaban las mujeres. Así que se declaró a sí mismo lesbiana. Imagínense, tremendo disparate. Pero también hubo el caso de una mujer que hizo lo contrario, se empezó a comportar como hombre, se vistió como hombre, lucía como hombre, cometió un delito, fue atrapado, fue encarcelado en una cárcel de hombres y entró en crisis porque quería estar en una cárcel de mujeres. Estas cosas, estos disparates, dan risa, pero detrás de ellos hay toda una ideología que pretende modificar la definición de lo que es un matrimonio y modificar la definición de lo que Dios ha dicho que es una familia. Por eso es muy importante que como creyentes, como cristianos, entendamos los principios bíblicos que Dios nos da a través de su palabra con respecto a la familia. La familia no es un invento humano, por lo tanto no es susceptible de ser definida por nuestros parámetros. La familia, el matrimonio, son un invento, si la palabra cabe, divino. La familia y el matrimonio han sido instituidos por Dios y por lo tanto solo Dios puede definir lo que una familia es y lo que un matrimonio es. Sin duda es un tema que nos debe importar no solo por el momento en que vivimos, sino porque la mayoría de nosotros vive en una, o por lo menos en algún momento pretende vivir en una. Ser cristiano en una familia es difícil. Mis hermanos, ser cristiano en la iglesia es muy fácil. Saludar a todos con amor, abrazarnos cuando nos vemos, saludarnos, decirnos cuánto nos extrañamos, preocuparse por el hermano una vez a la semana, es muy fácil.
pero con tus hijos y con tu esposa, con tu esposo estás todos los días. Ser cristiano ahí es difícil. Tus hijos y tu esposa conocen mejor que nadie, tu esposo, qué tan verdaderamente cristianos son. Ser cristiano en la familia no es tan sencillo. Y por lo tanto, entender la importancia del matrimonio cristiano es vital para nuestra propia salud espiritual. Hoy en día es fácil ver cuando una pareja decide casarse, cómo los amigos e incluso los familiares más cercanos se acercan a decirle: se acabó la felicidad. De ahora en adelante dejarás de ser libre. Es como si nos hubiéramos convencido de que el matrimonio no es lo que la Biblia dice que es. Y tristemente ese panorama que acabo de describir no solo se da afuera. A veces, aunque al parecer en broma, también se da dentro de la iglesia. Y es importante entonces que entendamos cuál es el verdadero propósito del matrimonio. El pastor Oduber estuvo la semana pasada exponiendo algunos puntos acerca del matrimonio. Y quisiera recordar algunos de los puntos que él mencionó. Nuestro pastor Oduber expuso a partir del Génesis cómo esposa y esposa, hombre y mujer, son iguales en dignidad. Es decir, el pasaje de Génesis nos cuenta que Dios creó a hombre y mujer, a ambos, a su imagen y semejanza. Es decir, ambos, tanto hombre como mujer, son portadores de la imagen de Dios y por lo tanto son dignos. Ambos. La Biblia no dice que el hombre tenga más o que la mujer tenga menos. O lo contrario. La Biblia en ningún momento establece una escala. La Biblia simplemente menciona que ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. El hermano Duber también mencionaba el pasaje de dejar al hombre a su padre y a su madre, y mencionaba que esto indicaba un cambio de etapa en la vida en el que dejas de vivir en la familia de tus padres y empiezas ahora a vivir en tu propia familia. Una familia creada a partir de ti y tu pareja. Y eso implicaba un cambio de etapa, un cambio en el estado de madurez. También hablaba de se unirá a su mujer y eso es una unión que no es necesariamente y exclusivamente física, como a veces tendemos simplemente a pensar. Ese se unirá a su mujer tiene connotaciones físicas, pero también tiene connotaciones emocionales y connotaciones espirituales. Recuerden que fue Dios quien trajo a Eva. No fue Adán quien la buscó. No fue Adán quien la creó. Fue Dios quien la trajo. Fue Dios quien se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo. Fue Dios quien entonces decidió crear a Eva. Esposo y esposa entonces son un don de Dios. Dios ve la necesidad de Adán y le trae a Eva. Debemos ver también nosotros que nuestra esposa o su esposo, mis hermanas que me escuchan, son un don de Dios. A veces cuestionamos la soberanía de Dios cuando pensamos si estamos casados con la persona adecuada. En algún momento de la vida puede tal cuestionamiento llegar a nuestras mentes. Sin embargo, si Dios es soberano, hermanos, están casados con la persona que Dios quiso que estuvieran casadas. Es más, es como si Dios dijera: no hay persona en el mundo, ni ha existido una persona mejor que esa para ti. Si de verdad creemos que Dios es soberano, si de verdad creemos que Dios es lo que dice la palabra que es, entonces eso debería impulsarnos a creer eso de nuestro matrimonio. El matrimonio no es una esfera aparte de la esfera de soberanía del Señor. Eso que el matrimonio está dentro de la soberanía de Dios. Aparte de eso, el texto bíblico en Génesis nos habla de que la mujer es ayuda idónea. Y esto implica que a pesar de que somos iguales en dignidad, no somos iguales en todo. Quiero que eso quede claro. Solo puso el pastor Oduber la semana pasada, simplemente estoy haciendo un recuento. Somos iguales en dignidad, pero al mismo tiempo somos dos seres diferentes.
De otra manera no pudiera ser ayuda, no pudiera ser el complemento. Si fuera otro ser igual, no fuera un complemento. Somos iguales en dignidad, somos iguales en naturaleza, pero sin duda somos diferentes. Pensamos diferentes, tenemos intereses diferentes. Es otro ser como yo, pero no es igual a mí. Y eso es importante tenerlo claro. Esposo y esposa deben ser conscientes también de que también somos iguales en el pecado. Es decir, mi esposa, su esposo, es igual de pecador que yo, usted. Un creyente debería vivir una vida en la que continuamente intente ser consciente de su propio pecado. Una de las oraciones más frecuentes en los salmos es: ayúdame a ver, ayúdame a conocer mis pecados, los pecados que me son ocultos. Ayúdame a conocerme a mí mismo, ayúdame a conocer mi maldad, para entonces en consecuencia pedirte que me sustentas. Y así como entonces uno vive a veces abrumado al descubrir la maldad en uno mismo, hermano, prepárate de la misma manera para descubrir la maldad en tu cónyuge. No estamos diciendo que entonces las esposas son el ser más malévolo o que el esposo es el ser más malévolo del universo. Simplemente es un pecador tanto como lo eres tú. Y al conocer el Evangelio, entonces eso debe promover la gracia en el matrimonio. Debe promover el perdón. Debe promover el Evangelio vivido desde el matrimonio. Cristo te perdonó, Cristo te salvó, Cristo vino por nosotros cuando nosotros aún éramos pecadores, dice la Escritura. Pues bien, mi hermano, vive tu matrimonio sabiendo que tu esposa es tan pecadora como tú, y que algunas veces no solo pecará contra Dios de manera directa, sino que pecará contra Dios pecando contra ti. Y debes saber manejar eso, debes estar preparado para eso. Y otro de los puntos que tocó nuestro hermano Oduber fue el tema de la comunicación, cómo la comunicación es lo que rompe la soledad en el matrimonio. Ese punto también lo desarrollaremos un poco en esta exposición. Entonces quisiera que me acompañaran a leer en Efesios capítulo 5, habiendo establecido, digamos, esas bases, habiendo establecido esas generalidades acerca del matrimonio. Entremos a ver qué dice la Escritura respecto a los deberes de esposo y esposa en el matrimonio bíblicamente concebido. Efesios 5, vamos a leer inicialmente de los versículos 22 al 24 y hablaremos de los deberes de la esposa. Y luego leeremos a partir del versículo 25 hasta el 33 y comentaremos los deberes del esposo. Efesios 5, 22 al 24. Dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bien, estos tres versículos nos dan una idea bastante clara del rol principal de la mujer en el matrimonio. Aunque es cierto que leer esto en nuestra época causa cierto desagrado en algunas personas. La palabra sujeción genera alergia en mucha gente. Cuando se habla de sujeción parece que estuviéramos hablando de machismo, de esclavitud,
de inferioridad. Pero no es así. La misma palabra se encargará de establecer por qué declaro que no se habla de machismo y no se habla de inferioridad. De hecho, mucha gente, y sobre todo el movimiento feminista de hoy en día, tilda a la iglesia de ser la institución que promueve el machismo, de ser la institución que promueve lo que ellos llaman la sociedad patriarcal. Sin embargo, es muy importante notar que la Escritura promueve la igualdad del hombre y la mujer. La Escritura no promueve la desigualdad. Es decir, la Escritura no menciona y tampoco promueve que la mujer sea inferior al hombre. Quiero darles algunos ejemplos. Gálatas 3:28 es uno de esos pasajes que nos habla acerca de esto. En Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo que este pasaje está diciendo es que con respecto a la salvación, no es más meritorio ser judío que ser griego. No merece más ni merece menos el esclavo que el libre. Así como tampoco el estatus de varón y el estatus de mujer te hace más digno o digna delante de Dios. Cuando la Escritura dice no hay varón ni mujer, no está diciendo que es que no existen géneros definidos en la Escritura. Sí los existen, varón y mujer, varón y hembra los creó el Señor. Pero con respecto a la salvación, los hombres no son más merecedores de la salvación que los hombres. Es decir, con respecto a la salvación, Dios no hace distinción por género, si quisiéramos utilizar esta palabra. Ahora, esa distinción o este pasaje es bien significativo si consideramos el estado o la cultura que imperaba en ese momento. Los romanos daban 3 cualificaciones a la mujer. Es decir, los romanos, al referirse a las mujeres, consideraban en sus mentes 3 cualidades. La primera, imbecilitas, de donde viene nuestra palabra imbécil. Decían que las mujeres eran inferiores psicológicamente. La otra facultad que les daban era fragilitas, es decir, debilidad o inferioridad física. Y la otra palabra era levitas animi, que quiere decir frivolidad, superficialidad en todo. Y aún así, en medio de tal concepción del hombre y la mujer, Pablo dice, en el Señor no hay tal cosa. Ambos somos merecedores de la gracia del Señor. Cristo vino y murió por hombres y mujeres. Dios escogió en su soberanía hombres y mujeres. Primera de Pedro 3:7 también es otro pasaje significativo en este sentido. Dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, está hablando de sus esposas. Y mira lo que dice, dando honor a la mujer. Dando honor a la mujer, como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, vives en un estado en el que considerar a la mujer como inferior es normal. De hecho, en la antigüedad, el solo hecho de hablar con una mujer era considerado, hacía al hombre inferior. Si públicamente un hombre hablaba con una mujer, ese hombre era considerado inferior. La mujer casi que era considerada un bien del hombre, tanto como lo era su casa o sus herramientas. Un hombre podía disponer de la vida incluso de su mujer. Y a pesar de eso, Pedro dice, da honor a tu mujer, da honor a ella, porque ella también es corredera de la vida, ella es corredera de la gracia. Es decir, si Dios la considera ella igualmente valiosa como para salvarla, ¿por qué tú no? Entonces es falso, mis hermanos, creer que la Escritura denigra a la mujer. Es falso creer que la Escritura, cuando habla de sujeción, cuando habla de sumisión, está hablando de inferioridad. No es correcto.
La Escritura, y como ya vimos también en Génesis, trata a hombres y mujeres como iguales en dignidad e iguales en naturaleza. Lo que sí resalta la Escritura es que Dios nos ha dado roles distintos. Es decir, la diferencia no radica en la capacidad o en la dignidad. La diferencia radica en los roles que Dios nos ha asignado. Mi hermano, vivimos en una sociedad que por Dios ha sido establecida en un orden jerárquico. En casi todas las esferas en las que nos movemos existe algún tipo de jerarquía. Estás en un país que tiene un presidente, que tiene líderes, tiene autoridades, y la Biblia nos dice que nos debemos someter a esas autoridades. Vamos al trabajo, por ejemplo, y en tu trabajo tenemos jefes. Ahora, tu jefe es más que tú. Tu jefe tiene unos roles distintos a ti, tiene unas responsabilidades distintas a ti. Y tal vez por eso gana un poco más que tú. Pero en cuanto a dignidad y en cuanto a naturaleza somos exactamente iguales. Yo creo que nadie en este mundo se ha quejado de que en una relación laboral normal el jefe sea más persona que tú, o que el jefe reclame ser más persona, más digno que el trabajador. Entonces, Dios nos ha creado a hombres y mujeres iguales en dignidad y naturaleza, pero distintos en cuanto a los roles. Entonces, básicamente Dios, en esos roles, en esa repartición de roles, ha dado al hombre el dirigir, ha dado al hombre la responsabilidad de administrar, la responsabilidad de liderar. Y entonces ha dado a la mujer la responsabilidad de ser su ayuda idónea, sujetándose a su liderazgo. Es decir, la sumisión responde al orden establecido por Dios. Dios ha dado al hombre la responsabilidad de dirigir su hogar. Por lo tanto, una mujer que ame a Dios debe reconocer dicho orden y entonces someterse voluntariamente al mandato de su esposo. ¿Sí soy claro con eso? Dios ha dado al hombre la responsabilidad de dirigir. Por lo tanto, entonces, la mujer, si ama a Dios, es responsable de reconocer dicho orden establecido por Dios y, en consecuencia, voluntariamente someterse a su esposo. Ahora, cuando hablamos de sometimiento, no estamos hablando de una pérdida de libertades. No estamos hablando de que la esposa entonces debe hacer todo absolutamente cuanto el esposo desee. De hecho, esposos, eso no quiere decir que usted debe hacer y deshacer con su esposa. Lo que la Biblia indica es que el orden establecido por Dios es que el hombre sabiamente dirija su hogar y dirija su hogar buscando el bien de los dos. Por lo tanto, la mujer debe ser la ayuda del varón buscando dicha felicidad. La mujer debe someterse a sus propios maridos, dice la Escritura, como al Señor. Ahora, sin duda, no debemos pensar que una mujer le debe a su esposo la misma sumisión que le debe a Cristo. De ninguna manera podemos rendirnos ante otra persona de la misma manera que nos rendimos ante Dios. Pero lo que el pasaje está diciendo es que así como tú consideras a Cristo y te sometes a Él, pues bien, Cristo ha dicho que tu esposo es autoridad. Por lo tanto, por amor a Cristo, sométete a tu esposo. Porque el marido es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer. Y cuando leemos esto también puede sonar a que entonces el marido es superior a la esposa. Pero si pensáramos en esto, deberíamos entonces también pensar que Cristo es inferior al Padre. La Escritura nos relata que Cristo vino a la tierra a hacer la voluntad de su Padre que lo envió. Es decir, Cristo se puso bajo la autoridad del Padre para venir a cumplir la redención. De hecho, la Escritura en muchos lugares señala al Padre como cabeza de Cristo. ¿Debemos entonces pensar que Cristo es inferior al Padre? No. Cristo es igual en esencia al Padre. Es Dios. Sin embargo, ahí no vemos problema. Cuando pasamos entonces a que el marido es cabeza de la mujer, vemos problema.
Deberíamos ser consecuentes. Ahora, Dios no manda, y escuchen bien, el texto dice las casadas estén sujetas. Las casadas estén sujetas. Es una orden que Dios da a la mujer. Es decir, no es una orden que Dios le da al marido. Dios no dijo maridos sometan a sus mujeres. Es diferente. Le dice a la mujer, mujer, sométete a tu marido. Y en eso los maridos, los esposos debemos ser muy cuidadosos. De no pensar que el mandato da permiso para yo someterla a ella. El mandato no dice eso. El mandato le pide a ella que reconozca la autoridad del marido y se someta. No le da autoridad al marido para someterla. En otras palabras, Dios manda a la mujer a reconocer, como ya hemos dicho, el orden establecido y actuar en consecuencia. La razón de la sumisión, ¿por qué Dios pide tal cosa? Pues bien, muchos han argumentado que esto se debe a que Pablo vivía en una sociedad patriarcal y que entonces él, como reflejo de su pensamiento, como reflejo de su panorama, refleja eso en la escritura. Pero sin embargo, vemos que Pablo no menciona tal cosa aquí en la escritura, aquí en la Biblia, en la escritura. De hecho, como más adelante vamos a ver, la Biblia habla de que dicha sujeción se debe a un orden establecido por Dios. Miren, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas estén sujetas a sus maridos. Es decir, Pablo no dice las mujeres deben estar sujetas a su marido porque es que así son las cosas, así está establecido en nuestra sociedad y por lo tanto nosotros no deberíamos rebelarnos contra eso. No. Pablo da un argumento teológico, no un argumento cultural. Pablo no dice esto es así porque nuestra cultura es así. Pablo dice esto es así porque es que Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es la esposa de Cristo. Y entonces el matrimonio se convierte en una tipología de la relación entre Cristo y la iglesia. Lo que Pablo está diciendo es, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo es cabeza de la mujer, y así como la iglesia se somete a Cristo, entonces la mujer debe someterse a su esposo. Claro, esa es la comparación bíblica, esa es nuestra guía, pero vuelvo y repito, también debemos guardar algunas proporciones. Una mujer no va a someterse a su esposo en el mismo nivel de sometimiento en el que la iglesia se somete a Cristo. Es imposible por nuestra pecaminosidad, pero también es imposible para evitar la idolatría. Nosotros nos sometemos a Cristo porque lo reconocemos como Dios, como nuestro Salvador, lo reconocemos como superior. Pero una mujer debe someterse a su esposo en tanto su esposo la lleve en el cumplimiento de la palabra. Es decir, una mujer no debería someterse a su esposo si su esposo le pide hacer algo que vaya en contra de la palabra. Una mujer no debería entonces acolitar a su esposo al cometer un pecado. Una mujer no debería obedecer a su esposo si su esposo le pide hacer algo pecaminoso. ¿Sí soy claro? El sometimiento como tal tiene límites. Así como la iglesia se somete a Cristo, y Cristo siempre guía a su iglesia en su palabra. De esa manera entonces la mujer también debería someterse a su esposo, pero teniendo en cuenta que debe tener discernimiento para saber si lo que su esposo está haciendo, o pidiendo o solicitando va de acuerdo o no con la palabra. La mujer es una ayuda idónea y esposos debemos reconocer que sin duda nuestras esposas tienen mucho que decir, tienen mucho que aportar. Son seres tan, o incluso en algunos casos más, inteligentes que nosotros. Piensan de una manera distinta, ven las cosas de una manera distinta, tienen un enfoque y Dios les ha dado una manera de enfocar las cosas distinta a la nuestra. Un hombre siempre tiende a ser más abstracto, la mujer tiende a ser más relacional, más emocional y tiende a ver las cosas distintas y su punto de vista es valioso. En lo posible, lo que este pasaje dice no es que el hombre debe tomar todas las decisiones sin tener en cuenta a su mujer. Al contrario, lo que debería el hombre es tener en cuenta las observaciones de su esposa y tomar una decisión.
Generalmente esas decisiones, cuando ambos son cristianos, cuando ambos son creyentes, cuando ambos son guiados por el Señor, van a ser de mutuo consenso. Pero cuando no haya consenso, la esposa debe someterse a la decisión de su esposo. Y eso es lo que la Escritura nos da. Vayamos ahora brevemente a los deberes del esposo. Leemos en Efesios el mismo pasaje, pero ahora de los versículos 25 al 33. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bien, es notable la cantidad de veces que este pasaje menciona la palabra amor. Casi que el énfasis del deber del esposo comparado con la esposa es el amor, es el amar. Y el pasaje nos da este amor en dos parámetros, en dos vías. En primer lugar menciona que el esposo debe amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Y en segundo lugar, el pasaje dice que el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Bien. Ahora, cuando hablamos en estos términos, conviene definir claramente qué es el amor. ¿Okay? Vivimos en una época muy romántica en la que la idea del amor tiende a ser bastante sensacionalista, bastante de medir solo bellos, de sentir cosas en la barriga. Y tal cosa no es lo que la Biblia enseña que es el amor. De hecho, hay un pasaje bastante conocido, bastante famoso, que seguramente muchos de ustedes deben conocer, acerca del amor. Se encuentra en 1 Corintios 13. Y de los versículos 4 al 7 menciona que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Se dieron cuenta que en ningún momento lo mencionaron como si fuera un sentimiento. En ningún momento la Escritura dice el amor es eso que tú sientes cuando tal cosa. Más bien, la descripción que Pablo da aquí del amor, si se dan cuenta, es como si el amor fuera una persona que hace. Miren, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es decir, la Escritura define el amor en términos de lo que hacemos y en términos del por qué lo hacemos. Es decir, en términos de actividad y motivación. La Escritura no define el amor en términos de sentimientos. Entonces, cuando hablamos de que el esposo debe amar a su esposa, estamos diciendo que el esposo debe hacer algo por su esposa. ¿Sí es claro? Si lo que acabamos de decir de 1 Corintios es cierto, y el amor se expresa en actos y no en sentimientos, entonces cuando la Biblia afirma que el esposo debe amar a su esposa, estamos diciendo que el esposo debe hacer algo por su esposa. En primer lugar, la Biblia menciona que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo se entregó? ¿Por qué se entregó? Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Bien, el pasaje relata algo que es bien significativo. El pasaje está diciendo, Cristo tomó para sí a una esposa que no era digna de su amor. Y Cristo la tomó y la santificó y le quitó las arrugas y le quitó las manchas.
y de esa forma la hizo digna de su amor. ¿Sí es claro? Se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. La iglesia era gloriosa antes de Cristo. ¿Cómo era nuestra condición antes de conocer al Señor? ¿Merecíamos su amor? ¿Éramos merecedores de Él? No. Sin embargo, Él nos tomó, nos salvó, nos redimió, nos limpió, nos purificó. Y ahora, al recibir nosotros los méritos de Cristo, somos dignos de su amor. Eso es lo que Cristo ha hecho por su iglesia. Y la Biblia dice que el esposo debe hacer lo mismo con su esposa. Ahora, esto no quiere decir que el esposo debe tomar para sí una mujer que él no ame y entonces hacer todo lo posible por convertirla en una mujer que él sí ame. Ojo. Lo que este texto está diciendo es que Cristo, espiritualmente hablando, embelleció a su iglesia, embelleció a su esposa. De la misma manera, nosotros, maridos, deberíamos embellecer a nuestras esposas, embellecer el carácter de nuestras esposas. En otras palabras, nosotros como esposos deberíamos contribuir al proceso santificador de nuestras esposas, haciendo uso de las Escrituras. Cuando hablamos de embellecer, no estamos diciendo que el esposo debe entonces comprarle joyas y pagarle cirugías. No. Cristo santificó a su esposa para sí. El esposo debe santificar a su esposa para sí. Mi hermano, la próxima vez que intentes quejarte del carácter de tu esposa, cuestiona tu liderazgo. Cuestiona qué estás haciendo o qué no estás haciendo para cultivar en ella un carácter que sea conforme a las Escrituras. Antes de decir es que esa mujer tal cosa, cuestiona qué debería yo hacer como creyente, como esposo piadoso, para santificarla a ella. Es decir, cuando surge una discusión y ella levanta la voz y ella quiere discutir y ella quiere pelear, tu objetivo principal no debe ser ganar la discusión. Y muchas veces pasa. Si ella levanta la voz, yo la levanto más duro. El objetivo principal deja de ser la discusión. El objetivo principal es el pecado de tu esposa. ¿Qué vas a hacer como su pastor? ¿Qué vas a hacer como su guía? ¿Cómo vas a embellecerla en ese momento? ¿Vas a avivar el fuego de la discusión para hacerla más fea? ¿Para empobrecer su carácter? ¿O vas a llamar su atención de una manera amorosa, de una manera dulce, para traerla de nuevo a los pies de Cristo? Y eso es lo que la Escritura dice. Cristo no le dio a su esposa lo que su esposa deseaba. Cristo le dio a su esposa lo que su esposa necesitaba. Y a veces los esposos intentan darle a sus esposas todo lo que desean con tal de que no molesten. Ese pensamiento pasa por la cabeza de muchos esposos. La esposa dice, mi amor, quiero hacer esto, y uno dice, bueno, si le digo que no, se forma la grande. Entonces, hagamos el sacrificio y digámosle que sí, y que esté contenta, y así ella contenta y yo contento. ¿Okay? Pero no, Cristo no le dio a su esposa lo que su esposa deseaba, Cristo le dio a su esposa lo que su esposa necesitaba. Su esposa necesitaba redención, su esposa necesitaba santificación, y Cristo proveyó esas cosas para su esposa. Ahora, mis hermanos, estamos proveyendo eso para las nuestras. Miren, es muy común, más común de lo que parece, a veces escuchar a las esposas entre sí hablando, y cuando el tema toca algún punto teológico dicen, no, eso les toca a ellos, a nosotras no. ¿Sí? Esposo, ¿cuántas veces oras por tu esposa?
A veces estamos tan preocupados por nuestra propia vida espiritual. Y amén, es correcto, preocúpate y vive una vida espiritual digna del Señor. Pero ¿cuántas veces también te has arrodillado no solo orar por tu vida espiritual, sino también por la vida espiritual de tu esposa? ¿Cuántas veces oras por su carácter? Para que Dios también te ayude a moldear su carácter. Esposos, nosotros deberíamos estudiar más a fondo la palabra del Señor. Y de esa manera poder ayudarlas a ellas a también estudiar a fondo la palabra del Señor. A veces estudiamos a fondo la palabra del Señor porque queremos pararnos aquí a exponer. Pero ¿cuántas veces te has sentado con la misma dedicación que preparas un sermón, con que preparas una enseñanza, para estudiar un tema para podérselo exponer a tu esposa? Sí, uno dedica horas, y a veces días, a preparar los temas para traer una exposición aquí en la iglesia. Es cierto. Pero es una de las cosas que también me he cuestionado. ¿Y cuántas veces uno saca el tiempo para estudiar y prepararse en un tema y buscar los recursos y las anécdotas y los pasajes propios para que el tema quede bien claro, pero no para exponerlo en la congregación para que me grabe en una cámara y salga en YouTube, sino para exponerlo en secreto a mi esposa, para la edificación de ella? Sacamos tiempo para hablar con ella de temas diversos de actualidad, pero con una perspectiva bíblica. Por ejemplo, todo esto que hablamos del ataque a la familia a través de la ideología de género, el marxismo cultural. Nuestras esposas saben qué es eso. ¿Será que sacamos el tiempo para ver acá, mira, esto es así, pasa esto, hay que tener cuidado con esto? Están criando hijos, ella también debería entonces tener una cosmovisión cristiana tan fuerte como la tuya, porque ella es la que pasa más tiempo con tus hijos. A veces tomamos decisiones y nosotros la tomamos con una convicción bíblica de que estamos tomando la mejor decisión. Y cuando le preguntan a su esposa, ¿y por qué tomó esa decisión? Y dice, no sé, allá es, yo como me tengo que sujetar. Pero ¿cuántas veces nos tomamos el tiempo de explicarle, mira, aquí hay un principio bíblico que se aplica y es este, y por esto yo tomo esta decisión? Por esto yo tomo la decisión de hacer esto y no esto. ¿Cuántas veces, y esto es bien crítico, nos tomamos el tiempo de permitirle ejercer los medios de gracia? Mi hermano, el hogar, sobre todo para las mujeres que se quedan en casa, que trabajan en casa, como dice mi esposa, el hogar demanda muchas responsabilidades, hay muchas actividades que hacer. Y muchas de nuestras esposas terminan al final del día muy cansadas, tanto como nosotros que nos vamos a trabajar. Pero ¿cuántas veces ha llegado el trabajo y le dice, mi amor, yo me encargo de todo? Yo cocino, yo me encargo de los niños, yo limpio los platos, vete y enciérrate a orar y a estudiar la palabra. ¿Cuántas veces hemos hecho algo así? ¿Cuántas veces le has dicho, mi amor, dale, si quieres en este momento yo me quedo con los niños y ve tú y ora? Ve tú y lee un rato. ¿Cuántas veces le he dicho, amor, vamos a la librería y quiero que te compres un libro? Quiero que escojas tú mismo un libro que quieras leer. Sí, que vamos a la librería a comprar la última teología sistemática para leerla nosotros. Pero ¿cuántas veces la ha llevado ella que busca un libro para ella? Y en segundo lugar, la Escritura señala que el esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Nota que la Escritura no está diciendo que el esposo debe amarla a ella como él ama a su propio cuerpo. La Escritura dice que debe amarla como a su cuerpo, es decir, debe amarla porque ella en verdad, en realidad, es parte de su cuerpo. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. De hecho, el versículo 28 termina diciendo, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y esto es también importante, la Escritura señala que la felicidad de tu mujer
está completamente relacionada con tu propia felicidad. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y de esa misma manera pudiéramos pensar en negativo. Su desgracia también será tu desgracia. Su infelicidad será tu infelicidad. Todo el bien que amas a tu esposa, que hagas a tu esposa, te lo estás haciendo a ti mismo, como bien lo señala el versículo 21. Pero también todo el mal que hagas a tu esposa, te lo estás haciendo a ti mismo. Si ella es feliz, tú serás feliz. Si ella vive una vida desgraciada, tú vivirás una vida desgraciada. Vuestra felicidad y vuestra desgracia están unidas. Miren, y los casados podemos dar fe de esto. Sobre todo lo digo a los solteros, a los que no se han casado. No existe persona en el universo que pueda elevarte más que tu propia mujer. Y mujer, no existe ser en el universo que pueda elevarte más que tu propia esposa. Pero de la misma manera no hay ser que pueda pisotearte y hacerte sentir tan mal como tu propia esposa, tu propio esposo. Tú puedes tener un mal día en el trabajo y haber discutido con un compañero. Pero cuando la discusión es con tu esposa, cuando las palabras fuertes vienen de parte de esa persona que juraste amar en el altar, no se siente igual. No se siente igual. Tu esposo, tu esposa tiene el poder, como decía, de elevarte, de hacerte ser una mejor persona, de animarte a ser un mejor creyente, de animarte a ser un mejor trabajador, de animarte a ser un mejor ciudadano. También tiene el poder de tirarte por el suelo. Y en ese sentido, ambos, esposo y esposa, deberíamos cuidar nuestras palabras, cuidar lo que decimos. Tu felicidad y tu desgracia están unidas a de tu esposa y tu esposo. El versículo 29 apunta hacia que esta unión apunta al sustento y cuidado. Y sí, el esposo debe proveer para las necesidades de su esposa. Pero también este punto va hacia el tema del misterio de la unión de Cristo y su iglesia. Es decir, Pablo parece que cambiara de tema. Pablo dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo discuto respecto de Cristo y de la iglesia. Parece que Pablo se hubiera cambiado de tema, pero no. Pablo está diciendo, el Padre en la creación, cuando dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para que sea una sola carne, estableció algo que luego vendría a tener luz cuando vino Cristo. La relación de Cristo y la iglesia es la misma que se tiene entre Adán y Eva en el Edén. Adán y Eva vinieron a ser una sola carne, de la misma manera en que Cristo y la iglesia vienen a ser un solo cuerpo. Es decir, el matrimonio, como alguna vez le escuché a alguien, es la parábola viviente de la relación de Cristo con la iglesia. Por lo tanto, si tu matrimonio no refleja la relación de Cristo con la iglesia, mi hermano, tu matrimonio está reflejando una herejía. Si en tu matrimonio tu mujer no se sujeta a ti y tú no ejerces el liderazgo apropiado, mi hermano, usted no está reflejando la relación de Cristo con la iglesia. Usted no está cumpliendo eso. Y debemos ser cuidadosos de mostrar, de reflejar eso. De preocuparnos porque nuestro matrimonio verdaderamente sea esa parábola viviente de la relación de Cristo con su iglesia. Hay muchas cosas de las que uno pudiera hablar y seguir hablando en este tema. Para cerrar, les animo, mis hermanos, a que crezcan en el Señor. Cuando usted crece en el Señor, usted crece en su capacidad para ser un buen esposo, para ser una buena esposa. Usted crece en su capacidad para ser un buen padre. Y usted crece en su capacidad para ser ejemplo. Trabajen en equipo. Hay un pasaje en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 y versículo 2 al versículo 12. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo.
Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si los dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe con. Mi hermano, esas palabras deberían hacernos pensar acerca de qué tan fuerte es la unión con nuestras esposas. Y esposas, piensen en qué tan fuerte es su unión con su esposa. Oran juntos, estudian juntos, leen juntos, se edifican el uno al otro, pasan tiempo en intimidad. Intimidad no solamente la unión física, la unión sexual. También intimidad es pasar tiempo juntos hablando de los intereses del otro, conociendo mejor al otro, ministrándole sus necesidades. Esposa, ¿conoces las luchas de tu esposo con el pecado? Esposo, ¿conoces las luchas espirituales de tu esposa? ¿Cómo la ayudas? ¿Cómo la ministras? ¿Cómo la puedes santificar si no la conoces? Si no te has tomado el tiempo de hablar con ella acerca de eso. De hecho, pudiéramos decir bíblicamente que si un esposo no santifica a su esposa, como mencionábamos anteriormente, bíblicamente no ama. Bíblicamente no ama. Y sí, le puedes traer regalos, la puedes invitar a cenar. Pueden reír juntos todo el día, pero si el esposo no está cumpliendo esto que dice la Escritura, y si la esposa no está respetando a su esposo, como dice la Escritura, hermano, no se amen. Aprendan a comunicarse. Hoy en día es fácil decir, es que no tengo tiempo, pero detrás de eso hay una falta de consideración con la mujer, y en vez de la mujer con el esposo. Tener el tiempo de considerar sus intereses, considerar sus deseos, es importante también en el matrimonio. Y de esa manera se pueden crear los espacios necesarios para poder ministrar, para poder edificarse mutuamente. Una de las cosas que a mí me parece bastante curioso es que yo particularmente tengo un hobby, yo toco piano, por ejemplo. Y mi hijo, al parecer, se ve inclinado hacia la música. Y eso me ha permitido, al tener un interés común, disfrutar mi hobby disfrutando con él. Pero a veces, cuando se trata de tu esposa, a veces esos intereses mutuos que tenían al principio parece que con el tiempo se disuelven. Y ya como que no hay tantas cosas de que hablar. Ya como que, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien. Ok. ¿Y ahora qué? Escuchemos, mostremos interés, tengamos cuidado del lenguaje que usamos. Porque, bueno, la comunicación, como mencionaba el pastor Oduber, fortalece la relación, disminuye los malos entendidos, incrementa el aprendizaje recíproco, fomenta la intimidad y fomenta la edificación. El matrimonio sin duda representa mucho trabajo. Eso nadie lo va a ocultar, nadie lo va a negar. Pero debemos creer y estar seguros y confiados de que la Escritura, por medio de la Escritura, Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos para cumplir su voluntad en este tiempo. Así que, mis hermanos, les animo en el Señor a servir a Dios, a vivir en el Espíritu, viviendo matrimonios conformes a lo que Dios ha diseñado. No sé si hay alguna pregunta. Hermano. Al final del capítulo que trató hoy, los 10, dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Significa eso que no es necesario que la mujer ame a su marido? No. Lo que ese pasaje parece estar diciendo es que la mujer, por su propia orientación natural, ama. Pero lo que hay que recordarle a la mujer es que respete. Recuerden el pasaje de Génesis donde el Señor establece cuando ya luego de la caída y le dice a la mujer, vamos a leerlo, Génesis 3. Es decir, antes de la caída, Eva estaba naturalmente dispuesta a obedecer y a seguir a su esposo. Pero luego de la caída, dice la Escritura
A ver. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En ese momento se establece ese cambio. La mujer antes naturalmente tenía la inclinación de servir y de seguir a su esposo, pero luego de la caída se despiertan en las mujeres los deseos de no. Yo no me voy a sujetar a eso. Entonces, lo que la escritura parece estar diciendo es que la mujer está inclinada, y de hecho las mujeres tienden a ser más detallistas, a mostrar más sus emociones, son más abiertas en ese aspecto, y lo que hay que recordarles es que respeta a tu mujer. El hombre, sin duda, muchas veces respeta y tiene estima a su esposa, pero no lo demanda. Entonces al esposo le recuerda: ama. Es lo que podemos decir de esta porción del escritura. ¿Hay otra pregunta ahí atrás? No, bueno, quería hacer una acotación con respecto a eso. En ese pasaje, el apóstol parece estar enseñando acerca del amor de los esposos hacia la esposa y el respeto de las esposas hacia los esposos. Pero claramente vemos en otra porción de las Escrituras que Pablo está diciendo a las ancianas que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos. Entonces podemos ver que hay un complemento bíblico en todo, y que cuando no podemos entender un pasaje a la luz de otro pasaje, podemos entenderlo claramente. Así es. Muy bien. Ahí atrás hay otra. Primero, ya te levantaron la mano primero. Hermano Leonardo, lo que yo tengo hace años, una inquietud, que porque la mayoría de ¿cómo es que de matrimonio no? Que suponiendo no se casan. ¿La mayoría de qué? Suponiendo, hay muchas uniones, suponiendo, hay muchas uniones unión libre. Ya. Sí, ahí, eso hace parte del individualismo que reina en nuestros días. Hoy, por el motivo del querer ser individual, del querer valerte por sí mismo, del querer mostrar que no depende de nadie, mucha gente prefiere vivir con otra persona mientras las cosas funcionen bien, pero no tener nada que te amarre o que haga difícil poder soltarlo en el momento que consideres necesario. Entonces, por ese temor al compromiso, por ese arraigo del individualismo, por el egoísmo propio, muchas personas deciden no hacer eso, pero eso sin duda es un pecado gravísimo. Vuestra felicidad y desgracia. Vuestra felicidad y desgracia están unidas. Así es. Hoy en día el matrimonio es una sociedad. Una sociedad es 50% tiene una persona y 50% la otra. Significa que si ganamos, ganamos todo. Si perdemos, perdemos todo. Eso está enlazado con esta sociedad. El matrimonio también puede ser una sociedad en la cual pues tenemos que apuntar hacia el mismo lado, porque si vamos desunidos pues vamos a perder todo. Sí, de hecho, en el famoso voto matrimonial se dice en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Pero eso veladamente está diciéndote eso. Si buscas su felicidad, tú serás feliz. Pero si te empeñas en hacerla infeliz, tú mismo vivirás una vida desgraciada. Eso es lo que está detrás de eso. Y por eso la Escritura es bien clara al mostrarnos cuáles son los parámetros. Este no es el único pasaje de la Escritura que habla del matrimonio. En Pedro también tenemos otro pasaje. Primera de Pedro 3 tenemos otro pasaje que habla del matrimonio. Y en muchos lugares de la Escritura vemos ejemplos claros de cómo debería un creyente buscar guía para su propio matrimonio. Así que, mis hermanos, en verdad espero que esta enseñanza haya sido de mucha ayuda, mucha edificación para ustedes, tanto como lo ha sido para mí, y que el Señor nos ayude a poder hacer su voluntad en nuestro matrimonio, y vivir en el Espíritu como Él lo desea. Ayúdenme a orar para cerrar esta enseñanza. Padre bueno y amoroso que estás en gloria, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es suficiente. Gracias, Señor, porque
nos permites ver por la Escritura cuál es tu voluntad con respecto a este tema, Señor, tan importante como es el matrimonio. Ayúdanos, Señor, a los casados a poner en práctica tu palabra, Señor, a ser diligentes en estudiar tu palabra y ponerla por obra, a ser diligentes, Señor, en vivir un matrimonio tal como tú lo concibes. Enséñanos, Señor, a reconocer nuestros errores, a ser críticos con nuestra propia evaluación de lo que estamos haciendo, y ayúdanos por tu Espíritu, Señor, a corregir, a enmendar esos errores. También te pido, Señor, por los hermanos que están aquí, que no se han casado, pero que desean hacerlo, Señor, y que tú has provisto para ellos esposo o esposa. Te pido, Señor, por ellos, para que ellos estudien, Señor, estos temas, ellos estudien y se capaciten en lo que tú has dicho, Señor, en tu palabra, y les des un corazón, Señor, capaz de poner en obra, capaz de poner por obra, Señor, lo que tú has mandado. Edifícanos, Señor, por medio del Espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias.